Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados docentes. Vamos a dar inicio a nuestro taller. Para ello es importante comunicarles lo siguiente. Primero que nuestro canal de comunicación está en el chat. Vamos a intercambiar algunas experiencias por el chat. También puede levantar la mano para poder intervenir durante el desarrollo de la sesión. Seguidamente, es importante comunicar que en la sesión número 3, titulada Idear, en el Google Classroom ya está habilitado las preguntas, así como la lectura pertinente para esta semana. Mencionar que las preguntas, que son motivo de foro, es un espacio de discusión, es un espacio de intercambio, es indispensable que los participantes, ustedes que están llevando el presente curso, puedan compartir su experiencia y en base a la teoría, colocar y expresar sus momentos en donde han tenido esta expertise ideando en en esta tercera fase. Para ello, ustedes van a tener acceso a las preguntas, ¿no? Hemos dado aquí algunas 4 preguntas para que ustedes puedan participar. Ya está habilitado para que ustedes puedan intervenir, ¿no? Recuerden que las participaciones en el foro es muy importante y forma parte de la evaluación del curso. Así, se ha compartido la lectura titulada Idea, ¿no? Es esta fase para poder desarrollar la ideación. Es esta fase donde vamos a desarrollar hoy nuestros ejercicios, nuestros casos prácticos y en base a esta fase vamos a establecer ciertas estrategias para que los docentes establezcan sus momentos dentro de sus sesiones de clase en sus proyectos de aprendizaje. Bien, entonces vamos a iniciar partiendo desde esa, esa perspectiva. Muy bien, entonces comenzamos. Para esta sesión es indispensable, primero, tomar en consideración pensar fuera de la caja. Es importante que para la ideación, ¿no? Esta etapa importante en todo proceso ágil o en todo proceso activo de aprendizaje. Primero, los docentes, quienes van a diseñar estas experiencias o estas sesiones o estas actividades, primero piensen fuera de la caja para poder diseñar actividades lúdicas o actividades que puedan estar en concordancia a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Recordemos que todo lo que hagamos, todo el diseño, debe estar centrado en desarrollar procesos cognitivos en beneficio y en el logro de las competencias ligadas al área que estamos desarrollando. Entonces, para ello, en esta fase de ideación, vamos a establecer la primera herramienta del brainstorming, ¿no? Que es pensar fuera de la caja, establecer una lluvia de ideas y a partir de ahí crear un espacio divergente como punto de partida para luego converger en algunas de las soluciones. Entonces, para ello, comentar lo siguiente. Para el brainstorming, ¿no? Nosotros tenemos algunas técnicas para desarrollar tanto de manera individual como de manera grupal con los estudiantes. Estos espacios suelen desarrollarse más en espacios colaborativos, en una aula en donde tenemos equipos, ya diferentes equipos establecidos desde la primera sesión, y estos equipos van a emplear una primera herramienta, que es el cómo podríamos. Esta herramienta, esta primera técnica de la fase de ideación, está dentro del brainstorming, y para desarrollar brainstorming utilizamos la primera técnica es cómo podríamos. Esta técnica parte de las necesidades. Son necesidades de las personas quienes están viviendo el problema. Todavía continuamos y estamos inmersos en el problema público. Y pues estos insights, que son estas emociones vivas por parte de las personas que están viviendo el problema, nos van a permitir conectarnos de mejor forma con ese público, con esa población, con ese público objetivo.
para posteriormente diseñar soluciones creativas e innovadoras. Es decir, en esta fase estamos en el medio. Estamos entre el problema y estamos entre la solución. Para pasar a la solución necesitamos establecer bien esta fase de la ideación. Y para desarrollar esa fase, la primera técnica es el cómo podríamos. A continuación, voy a compartir una matriz para que ustedes puedan tener claridad de cómo se aplicaría esta técnica y cómo se plasma luego en un trabajo abierto, social, con los estudiantes, haciendo uso de material concreto y también estableciendo algunas técnicas de trabajo en equipo, ¿no? Que es muy importante para poder establecer esta primera técnica. Entonces, el cómo podríamos, como técnica, primero se centra en preguntas, pero llamamos estas preguntas preguntas generadoras, ¿ok? Así como preguntas desafiantes, preguntas retantes, son preguntas generadoras que no deben ser lo suficientemente amplias como para que haya una gran cantidad de soluciones, pero tampoco lo suficientemente acotadas o limitadas o específicas, ya que ello va a limitar la creatividad del equipo. ¿Ok? Entonces, vamos a establecer algunos ejemplos, ¿bien? Primer ejemplo. Observando esta primera imagen, ¿sí? Donde observo de manera detallada un cono, un helado, ¿sí? Hago las siguientes preguntas en estos niveles. Si yo quiero establecer una pregunta, algo demasiado acotado, ¿sí? Sería así, ¿no? ¿Cómo podríamos crear un cono de helado sin que No, el helado ¿dos huevitos pasados o quede, huevitos fritos? por ejemplo, ¿no? Un segundo ejemplo es algo Ah, demasiado amplio, ¿sí? Algo demasiado amplio sería, por ejemplo, ¿cómo podríamos rediseñar el concepto de helado? Y un tercer ejemplo sería, ya este sería un buen ejemplo de pregunta, ¿cómo podríamos rediseñar el cono de helado para que sea más transportable? Bien, entonces, ejemplos como el tercero es el que nosotros necesitamos para poder establecer esta primera técnica del cómo podríamos. Bien, entonces, ojo, tomemos apuntes sobre estos ejemplos y el ejemplo que necesitamos para poder establecer esta primera técnica. Muy bien. Entonces, ¿cómo ejecutamos, cómo implementamos esta técnica del cómo podríamos? Utilizamos la siguiente matriz. Primero, necesitamos establecer esta fórmula, muy, muy importante, para tener un camino, cómo diseñar esta primera técnica. Primero, está centrado en el usuario, que es la persona, o es el grupo de personas ligado al público objetivo, que vive el problema. Luego se menciona la necesidad. Seguidamente, el insight. Ya luego veremos algunos ejemplos de insight para que pueda ser mucho más claro. Bien, entonces, esta es la matriz para poder seguir nuestra primera técnica del cómo podríamos. Mencionamos un usuario, la necesidad que necesita este usuario y cuál vendría a ser esa primera visión, esta primera emoción que se muestra en ese usuario presentando esta necesidad. Ejemplos. Tenemos nuestro cuadro, ¿sí? Nuestra matriz, en donde se divide el usuario, la necesidad y el insight. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el usuario que vendría a ser un grupo de personas, en este caso una familia Pérez, ¿no? La familia Pérez. ¿Qué necesita? ¿Sí? Y presentamos la necesidad del usuario, de la familia Pérez. Necesitan, por ejemplo, comunicarse, tener menos estrés o compartir más tiempo en familia, quizás. ¿Ok? Esas son las necesidades que se están colocando aquí como ejemplo. Luego mencionamos el insight, pero para el insight necesitamos responder el por qué. Entonces, como ejemplo tenemos, la familia Pérez necesita comunicarse porque los momentos de familia son importantes. Bien, ese es el insight que para la familia Pérez
como razón importante de necesidad de comunicarse, ¿no? Porque los momentos en familia son importantes. Vendría a ser el insight del primer ejemplo. Otro insight, porque pues tener menos estrés mejora el ambiente familiar. Mejora el ambiente familiar es un segundo insight. Y un tercer insight es para conocerse mejor, ¿no? Porque si la familia Pérez necesita compartir más tiempo, es porque pues requieren conocerse mejor. Bien, entonces los insights lo podremos acompañar siempre respondiendo el por qué, ¿no? Que vendría a ser la razón, vendría a ser la justificación. Algunas preguntas, ¿bien? Algunas preguntas a modo de ejemplo. Tenemos, ¿cómo podríamos generar un espacio para que toda la familia se reúna y comparta? ¿Ok? Otra pregunta, ya con la matriz terminada. ¿Cómo podríamos entregarles un método único de interacción familiar? Tercer ejemplo, ¿cómo podemos lograr una actividad en común que los reúna en un solo lugar? O el cómo podríamos hacer que el comunicarse entre ellos sea divertido. Entonces, como ustedes verán a partir de la matriz, nos dan pie a poder diseñar varias preguntas con esta primera técnica del cómo podríamos. Se dan cuenta, todo comienza con cómo podríamos, y con esta matriz van surgiendo preguntas, ¿ok? Entonces, ya el equipo encargado es quien diseña las preguntas a partir de la matriz que haya completado. Entonces, esto va a variar bastante porque obviamente el equipo va a establecer quién es su usuario final, ¿no? Y cuál vendría a ser la necesidad. ¿Ok? Por eso que cada equipo va a tener diferentes matrices con diferentes ejemplos y diferentes preguntas, porque cada equipo establece o ha observado algún usuario, alguna necesidad y tiene que establecer un insight. Bien, preguntas, dudas en esta primera parte antes de dividirlos en grupos, ¿no? Para que podamos hacer este primer ejemplo, este primer ejercicio, ustedes en sus grupos pequeños. Preguntas, dudas, ¿está claro? A ver, pueden escribir por chat o pueden levantar la mano. Enrique, puedes activar tu micro. Te escuchamos, Enrique. Profesor, el cómo podría salir de ahí del mismo cuadro, ¿no es cierto? Yo diría, eh, ¿cómo podríamos ayudar a la familia Pérez a comunicarse para mejorar su ambiente familiar? Exacto, sí, también puede salir Ujú. tal como se haya establecido en la matriz. Sí, correcto. Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos listos como para poder trabajar este primer ejercicio en pequeños grupos para mandarlos en equipos? ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces trabajamos. Vamos a tener unos 20 minutos, ¿sí? 25 minutos como máximo. El primer entregable es esta matriz, ¿sí? La matriz es la matriz a partir de cómo podríamos en sus equipos, que son equipos al azar, ¿sí? Para este ejercicio en específico, ustedes van a diseñar una matriz y van a diseñar 4 preguntas, ¿sí? Entonces, la matriz es un usuario que necesita la necesidad, establecer los insights,
Las necesidades que ustedes establezcan, aquí estamos colocando tres necesidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada necesidad tiene un insight. Ustedes podrían colocar más necesidades dependiendo, por supuesto, del usuario. Pero que estamos solicitando cuatro preguntas, ¿no? Que ustedes diseñen cuatro preguntas del cómo podríamos, ¿ok? Entonces, voy a mandarlos a sus pequeños grupos, a sus pequeños grupos. El insight es necesario, ¿sí? Es necesario. Es necesario siempre para motivo de establecer en esta técnica, es importante saber por qué, ¿no? Es responder la justificación del por qué será importante para la familia Pérez comunicarse. Siempre hay un insight, ¿no? Siempre hay ese mensaje detrás, ¿ok? Ya luego veremos algunos ejemplos para que pueda ser claro, ¿bien? Entonces, algunos dicen que puede ser individual. Cuando ustedes estén en equipo, por favor, háganlo en equipo, participen en equipo, ¿sí? Voy a dar opción para que puedan compartir pantalla, ¿sí? Entonces establezcan en alguien del equipo que pueda ayudarlos, ¿sí? Y pues puedan trabajar de manera colaborativa, ¿no? Cuando hacemos estos espacios colaborativos, es importante que prendan sus cámaras, ¿ok? Porque son grupos pequeños, que puedan compartir documentos. Yo sugiero que lo hagan en un Drive compartido o que alguien comparta la pantalla y que vaya desarrollando esta matriz, ¿sí? Que es bastante sencilla. Tomen por favor una captura ahora en este momento de la matriz y de este ejemplo, de esta primera pantalla, para que ustedes puedan tenerlo como guía, ¿sí? Como guía y puedan desarrollarlo en este primer ejercicio. ¿Ok? Entonces, ese primer ejercicio forma parte del entregable de las actividades, pero eso es en equipo. ¿Ok? Entonces, voy a dividirlos y se agrupan en salas. Bien, ok. La asignación es automática. Bien, voy a hacer, ¿cuántos grupos? Voy a hacer cuatro grupos, ¿bien? Grupos, algunos equipos van a tener cinco o seis, ¿sí? Van a tener seis participantes por equipo, ¿ok? Bien, entonces todos van a tener la opción para que puedan compartir, es importante ello, establezcan a alguien que pueda trabajar de manera colaborativa, que pueda compartir pantalla. Voy a ir visitando a cada equipo, por favor, prendan sus cámaras, dialoguen, trabajen, y desde que ya está dividido sus equipos, van a tener 20 minutos para luego tener un entregable que es la matriz, tal como lo he presentado con sus cuatro preguntas, ¿no? Cuatro preguntas en base a la técnica del cómo podríamos. Bien, 20 minutos tenemos para ello. Voy a estar visitando a cada grupo. Es un grupo al azar. Ok, entramos entonces. Bien, ya están creados los grupos, por favor, ingresen a quienes correspondan. Sala uno, sala 2, sala 3, sala 4. Solo le dan clic, aceptar y se derivan a su sala. Vamos. Prendan sus cámaras, por favor, cuando estén en los equipos. Establezcan a alguien que pueda compartir y trabajar de manera colaborativa. Vamos, voy a estar visitando a cada equipo.
Hola Arturo. A ver, vamos a derivarte al equipo 3, ¿bien? Listo. A ver, los demás que están aquí en la sala principal, ¿qué grupos son? Nelly, Isabel, Yasmín, Jorge, Omar, Julio. Ok, los que no tienen grupo voy a asignarles un grupo para que puedan participar, ¿bien? Y se acoplen, por favor. Isabel, vamos a la sala 4. Nelly igual. A ver, Nelly, vamos sí, a la sala 3. Yasmín, ¿en qué grupo estabas?
Bien, los que recién están conectando y no tienen equipo, o se han salido del equipo, me avisan por el chat para poder derivarlos al equipo y puedan continuar. Y los que recién se conectan, estoy compartiendo aquí en la pantalla, estoy compartiendo aquí en la pantalla el ejercicio, lo pueden hacer de manera individual también, o si no esperan pues que terminemos hasta las 11:05, que hemos dado plazo a todos los equipos para que puedan terminar su matriz y luego nos puedan comentar un poco sobre cómo han terminado, cómo han llegado a diseñar sus preguntas de la primera técnica de cómo podríamos. ¿Bien? Estamos en ello. Sí, Isabel, coméntame, ¿cuál es el nombre, qué grupo estabas? Ya, hay grupo 4 entonces, Isabel. Hola Silvia, sí, ya por el tiempo, porque ya han pasado ya casi unos 15, 10 minutos, ya han trabajado los equipos, ¿sí? Así que los que recién se conectan, estoy compartiendo aquí en la pantalla la matriz, que es este primer ejercicio que están haciendo los equipos. Ustedes lo pueden hacer de manera individual, los que recién se conectan. O si no, esperen a que terminemos a las 11:05, que terminen los equipos. Ya me he paseado a cada uno de los equipos asesorándolos y puedan los equipos luego comentarnos cómo han elaborado su matriz. Bien, entonces a partir de ahí, también luego, posteriormente, pueden establecer su propia matriz de manera individual.
Bien, Juana, ya te mandé al grupo 4. Hola, Efraín. Vamos a terminar ya en unos 5 minutos. Los equipos ya han estado trabajando ya durante 20, así que esto lo hacen de manera individual, según el ejemplo. Ahora los equipos que vuelven de sus grupos, pues van a socializar lo que han avanzado su matriz, sus cuatro preguntas, ¿no? En base a ello, a ver si te das algunas ideas, si no preguntas con confianza luego, para que puedas desarrollar tu matriz.
Muy bien, ya todos los equipos han vuelto de sus grupos, han tenido momento para poder desarrollar su matriz. Ya muchos de los cuatro equipos terminaron. Bien, para mí es importante que ahora un representante de cada equipo nos pueda compartir cómo ha sido el proceso de elaboración de esta matriz y cómo diseñaron sus cuatro preguntas con la técnica de cómo podríamos. Bien, entonces, a ver, comenzamos con el equipo número uno, a quienes le tocó el equipo uno, quién ha estado liderando, quién ha estado desarrollando y nos pueda comentar. Si gustan, pueden compartir su matriz que han elaborado o solamente comentarnos. A ver, los escuchamos. ¿Alguien del equipo uno? ¿Equipo uno está presente? ¿Sí? ¿Alguien que pueda compartirnos cómo elaboraron su matriz? O si no se acuerdan los equipos, el equipo 2. Enrique, ¿quieres compartir algo? Uno de los equipos, un representante de cada uno de los equipos que puedan comentarnos cómo terminaron su matriz o en qué quedaron. A ver, nos comentan, por favor. Ah, ya. Pero, a ver, levanten la mano para yo activar su audio. Ya, perfecto. Ya pueden activar su audio. Ya, pero lo que pasa, profesor, que las personas acá que ha compartido, mejor que lo haga la persona que ha compartido. Claro, exacto. Ajá, sí, por favor. Me avisan para dejar compartir la pantalla y darle el pase. Profesor, ¿me permite? Sí, por favor. A ver, voy a dejar compartir. Ya, Profesor, listo. eh, en realidad para hacer una matriz tenemos que tener los métodos guías, métodos, Ujú. ejemplos para poder realizar una matriz. De esa forma se puede realizar una matriz, con ejemplos y guías y métodos como solucionar ese tipo de problemática que existe en la familia. Muy bien. Ok, de acuerdo. Y por ejemplo, se puede realizar, por ejemplo, se puede realizar en forma divertida, haciendo trabajos lúdicos, ¿no? Algo divertido, lúdicos. Y empaparse también de acuerdo a la unificación de criterios de conjuntos de familias, o de una sola familia, juntarse, por ejemplo, a ver, ¿quién se junta de dos? Es un programa lúdico, ¿no? Entonces, al más apego a la familia se van, ¿no? Esa forma, ¿no? Ese sentido se puede realizar. Pero también para hacer, para que la familia se sienta unida, es especialmente unos trabajos lúdicos, o si no, trabajo, o hacer canciones, qué sé yo, en familia, ¿no? Y entonces, y además de eso, es importante el trabajo que cada personaje tenga una, un problema resuelto por resolver, digamos, ¿no? Como el trabajo en la botella, el trabajo de la botella, que es un trabajo que se puede hacer de personas, ¿no? Algo Ujú. así. Gracias, Muy bien. profesor. Gracias por compartirnos tu experiencia, también tus estrategias. Perfecto. Mari, Mari Z, levantaste la mano. Sí, Ya, Mari, no me habían activado el audio. ya, perfecto. Sí, no sé, bueno, no sé qué grupo somos yo, armado el grupo. Éramos 5, voy a compartir.
Bueno, lo que nosotros entendimos del trabajo era elaborar esta matriz. Esta matriz, eh, bueno, pensamos que debíamos definir un usuario, Ya, muy perdón, bien. un tema de interés que decía, ¿no? Una problemática, y luego ver el usuario, ¿no? La necesidad de este usuario, por qué esa necesidad y esta razón del por qué, ¿no? Entonces nosotros hemos planteado situaciones o usuarios y hemos visto necesidades de estos usuarios y hemos visto también los por qué, ¿no? Y Flor, la compañera Flor va a hacer un poquito la explicación de lo que hemos estado trabajando. Flor, ¿estás ahí? Oh, no sé si esté habilitando el micrófono, Flor. A ver, voy a... Flor, ya, Es Flor perfecto. Marcia. Ya está. Sí, buenos días, colega, buenos días, profesor. Sí, justo nosotros hemos elaborado el cuadro, este cuadro que es el punto V, ¿no? O punto de vista. Pero yo como en la clase pasada les decía ahí a los colegas, tuve problemas de señal, no pude ingresar oportunamente. El cuadro que nosotros estamos realizando es en función a la fase definir, donde nosotros pues vamos a identificar vamos a identificar el problema, ¿no? El problema que tenemos de repente en nuestro colegio o tenemos en nuestra comunidad. Y en base a eso nosotros hemos elaborado este PV, que es punto de vista, y hemos dado los aportes ¿no? Todos los colegas presentes en el grupo y hemos propuesto pues cuatro usuarios, ¿no? En el cual el primero están los estudiantes de la institución educativa de Daniela Cid Carrión, necesitan iluminar su patio de deportes, ¿no? Del colegio. ¿Por qué? Porque ellos necesitan realizar las Olimpiadas 2023. Y otra solución también al iluminar, se propuso sin luz en la noche, al cruzar el patio se pueden tropezar, ¿no? Y generar algún accidente. Y otro usuario es personas con mascotas, necesitan protección del frío y del calor porque necesitan adquirir prendas de protección con material reciclado. Y otro usuario se planteó, Julio Pérez necesita presentar sus proyectos de tecnología en su universidad porque lo evalúan en cada presentación para la maestría, también porque no tiene computadora ni laptop. Y otro, hemos tenido ahí una diferencia, ¿cómo se puede decir? Una interrogante, ¿no? Porque no domina el manejo de las TIC. Entonces, ahí el que está de rojito, profesor, lo hemos puesto porque quizás no tiene coherencia con la necesidad que se ha planteado, ¿no? Y el cual usted hoy día nos va a aclarar. Otro usuario es la comunidad educativa de la IE, ¿no? Del colegio, nos hemos olvidado colocar ahí, necesitan alimentarse saludablemente durante los recreos. Porque debemos demostrar coherencia con los mensajes y campañas que se comparten, ¿no? Durante las horas de clase. Y también porque necesitamos mejorar y cuidar nuestra salud y también cambiar nuestros hábitos alimentarios. Profesor, hasta ahí hemos desarrollado todos. Lo que yo quería salir de esta duda es lo que está en rojito. Hemos Ujú. cambiado la necesidad, porque habíamos puesto en un inicio realizar, pero no concordaba con no domina, ¿no? Si tú realizas, obvio que sabes manejar las TIC, pero ya lo hemos cambiado ahí de rojo, pero no sé si está bien. Y otro, el que le llaman el punto de vista o PV, esto se lleva en la fase definir, ¿no? O yo estoy confundida. Ya, muy bien. Eso es todo, profesor, Una gracias. buena pregunta, gracias. Bien, entonces, nosotros nos encontramos en la fase de idear, ¿no? O sea, para poder idear, necesitamos como primera herramienta el brainstorming, ¿no? Y una técnica de brainstorming es el cómo podríamos. Bien, y aquí está bien la matriz, pero nos ha faltado
llegar a la técnica, ¿no? La técnica es, una vez que terminada de repente ha sido por tiempo, una vez terminada la matriz, diseñar sus 4 preguntas usando la técnica del cómo podríamos, ¿no? Pero en base a la matriz, para que sea ejemplo aquí en todos los grupos, lo han planteado muy bien, ¿no? Ustedes han comentado aquí varios usuarios, ¿no? Han tenido acá 2, 4 usuarios, ¿no? Es importante tener esta mirada global, ¿no? De diferentes espacios. Respecto a la necesidad, muy bien planteado los 4, ¿sí? En el insight creo que podríamos mejorar. A ver, primero, el insight eh, vendría a ser la razón, y a veces esta razón está hasta implícito, ¿no? Cuando nosotros vamos y compramos a una bodega una bebida, ¿cierto? Uno compra en la bodega una bebida, ¿por qué? Porque ¿qué satisfacción le va a dar el tomar una bebida en una bodega? Felicidad, frescura, de repente, ¿no? Una satisfacción de sed, ¿cierto? Esto, lo que acabo de mencionar, son insight, ¿sí? Es este nivel de, como resultado de, ¿sí? O el móvil por el cual yo me acerco a una bodega y compro una bebida, ¿no? El por qué. Bien, entonces, tengan en cuenta cómo poder identificar un insight y lo hacemos en todo momento, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes y a quienes tienen hijos y les toca escoger de repente dónde van a matricular a un taller o en un lugar a su hijo, a un sobrino, ¿cierto? Entonces, ustedes mapean ciertos lugares y cuál vendría a ser el insight de esos espacios, ¿no? De esas instituciones. O sea, es el mensaje implícito que yo tengo o la percepción que yo tengo sobre ese lugar, sobre esa institución, ¿no? Entonces, o por ejemplo, cuando yo compro un celular, ¿sí? Yo elijo uno de los dos sistemas operativos, si es un Android o si No es vamos a ir a Plaza BA. un Android, ¿no? Cuidado. Entonces, Android o un iOS. Entonces, cuál es mi insight en cada uno de ellos es diferente, ¿no? De repente, si yo escojo a un nivel más genérico, que puedan tener más funcionalidades y que no tantas restricciones, de repente, pues uso y opto por el Android, ¿no? Pero si yo de repente escojo una marca con mucho más exclusiva, con ciertos beneficios a largo tiempo, ¿no? Con cierto prestigio quizás en tecnología o más avanzado, podría escoger de repente el iOS, ¿cierto? O de Apple. Entonces, tengo diferentes motivaciones, ¿no? Justificaciones, hasta a veces implícito, ¿no? Porque lo mostramos con acciones sobre esas decisiones. Bien, entonces, ese vendría a ser el insight. Y aquí podría mejorar bastante porque el insight ya no es la necesidad, ¿no? Por ejemplo, el primer punto que dice necesitan realizar olimpiadas, esa ya es una necesidad. Más bien, el insight sería, ¿no? Las olimpiadas fomentan el trabajo en equipo, ¿no? Sí, entonces ese vendría a ser un insight. O, por ejemplo, en las olimpiadas se genera la sinergia o los equipos son felices cuando ganan, ¿cierto? Entonces, ese es el insight, ¿no? Que pueden obtener los docentes o los estudiantes quienes participan. Entonces, ese vendría a ser el insight si es que hablamos de olimpiadas. Si hablamos, por ejemplo, de protección del frío y del calor, entonces, ¿cuál vendría a ser el insight? Muy bien, me parece bien que hayan colocado que sin luz en la noche al cruzar el patio pueden tropezar y tener algún accidente. El insight está perfecto ahí. Ese es un buen insight, ¿no? Porque es también la experiencia que tiene y en base a la experiencia, pues yo tengo esa necesidad, ¿no? Luego, presentar sus proyectos de tecnología en su universidad. Presentar sus proyectos de tecnología en la universidad. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos tener, ¿no? Un proyecto de tecnología, pues, contribuye a mi facultad. Entonces, esa vendría a ser un insight, ¿no? O sea, el por qué uno hace un proyecto de tecnología. O, por ejemplo, elaborar este proyecto me va a permitir adquirir habilidades, ¿no? Habilidades, o, por ejemplo, podría ser un insight, voy a exponer frente a un jurado y voy a desarrollar mis habilidades de disertación, ¿no? Entonces,
Ese es el insight, o sea, es la motivación, es el por qué tú quieres hacer esto, ¿sí? O cuál es el mensaje implícito que conlleva esa situación, esa necesidad en específico, y tú realizarla. Entonces, el insight va mucho con la emoción, va mucho con la motivación particular del usuario. Es por eso que todo está relacionado, el usuario, la necesidad y el insight, ¿sí? Entonces, vamos a ir acomodando, mejorando en base a cómo identificar insight. Bien, 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 bien. Entonces, la comunidad educativa de una institución, ¿no? ¿Qué necesitan? Por ejemplo, en la comunidad educativa necesitan alimentarse saludablemente durante los recreos. Entonces, ¿cuál vendría a ser el insight, no? El insight es que el desayuno, por ejemplo, el desayuno es indispensable para el aprendizaje, ¿no? O sea, ¿no? O por ejemplo, el sueño, dormir 8 horas, pues garantiza de que el niño y la niña pueda tener un rendimiento académico en la escuela de manera satisfactoria, ¿ok? O desayunar todos los días, ¿no? Con alimentos saludables, benefician el aprendizaje. Ese es el insight, ¿sí? Ese vendría a ser el insight, ¿no? Entonces, va mucho con la emoción, va mucho con el mensaje de fondo que tiene esa necesidad, ¿sí? Del por qué se hace, cuál es el fin que tendría esa necesidad en base al usuario. ¿Correcto? Enrique, ¿tienes algo que comentar? No me da audio. Sí, ya está activado. Eh, Profesor, nosotros seguimos acá porque nadie podía compartir, ni puedo compartir tampoco pantalla, pero sí decirles, ¿no? Sí, Por ejemplo, ahí en el grupo, como habíamos hecho comentario, el usuario para nosotros iba a ser los alumnos de secundaria. ok. ¿Qué necesitan? Crearles tiempo para el uso del celular, ¿no? Su énfasis era porque necesita, perdón, que presten mejor atención en sus clases, más comunicación entre sus compañeros y evitar enfermedades físicas y mentales. Ese es el porqué. Muy bien, entonces, tal como lo has mapeado, está muy bien, muy bien. Está todo el usuario, la necesidad y el insight, ¿no? Y ya luego el siguiente paso es construir tu pregunta, Ajá. ¿no? ¿Cómo podríamos? Entonces, en base a esos datos, formulas tus preguntas. Mirándolo así ya saldrían como tres, ¿no? Yo Podrían diría, salir más, claro. claro, hasta más, pero cambiándole la oración quizás, ¿no? Porque ahí sacándole ahí, miraría, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a los alumnos de secundaria a crearles tiempo para el uso del celular y así mejorar su atención en sus clases? Perfecto, ahí queda. Ni tan largo, está bien. Porque el otro también podría ser, ¿cómo podríamos ayudar a los alumnos de secundaria a crearles tiempo para el uso del celular y mejorar la comunicación entre sus compañeros, ¿no? Ujú, Le sí. podría sacar Profesor, varios. una pregunta. Ahí Perfecto. en el Insight es donde se hacen las preguntas, el cómo podríamos. En realidad, el cómo podríamos recoge el usuario, Toda la recoge la información de necesidad esto. y recoge el insight. Sí. Ay, 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 ay. Los tres. Por eso, primero es importante tener la matriz y a partir de la matriz voy a ir construyendo, ya diseñando mis preguntas con el cómo podríamos. ¿Sí? Ah, ok, ok. Perfecto. 120035, a ver, voy a activar tu audio. ¿Puedes comentarnos algo? Haz levanta la mano. Hola. Bien. ¿Alguien más, aparte del equipo, que quiera compartirnos, comentarnos Sí, algo? profesor, si Sí, me permite compartir pantalla. está activado. Ok. Bien. Ante todo voy a presentarme. Soy el profesor Renan Palomino Pizarro de la Institución Educativa Sorena Los Ángeles del Callao.
representa el grupo número 4, el equipo número 4, y hemos visto por conveniente abordar el siguiente problema, si se puede llamar, violencia escolar física, verbal y psicológica en los estudiantes de cuarto grado secundaria de la institución educativa 5080 Sorana Los Ángeles. Y estamos considerando como usuario, ¿no? Estudiantes del cuarto de secundaria de la institución educativa 5080 Sorana Los Ángeles. Se necesita en este caso, o las necesidades que tenemos acá es que necesita regular una regulación emocional, ¿no? Esto tiene que ver también con el manejo y el control de las emociones. El diálogo que debe haber entre los pares, entre los estudiantes, claro, tiene que intermediar de repente el tutor, el profesor o el auxiliar. Mucha empatía entre los estudiantes, sobre todo ser tolerantes también porque tenemos alumnos extranjeros. Entendimiento y armonía, eso es lo que nosotros necesitamos, o hay esa necesidad para poder superar este tipo de situaciones que se observan. El por qué en el insight mejora, acá vemos que mejora de comportamientos o conductas entre estudiantes, eso sería favorable, ¿no? La mejora de comportamientos o conductas entre los estudiantes, el clima institucional favorable y saludable, el compañerismo, la resiliencia y convivencia armoniosa serían nuestros insights, ¿no? Eso es lo que queremos lograr. Y las preguntas que hemos propuesto en el equipo son, ¿cómo podemos mejorar la conducta de los estudiantes en el ámbito escolar? Una segunda pregunta, ¿cómo podemos evitar las agresiones intraescolares? 3, ¿qué actividades lúdicas se pueden fomentar para trabajar en forma colaborativa? Y 4, fomentar el compartir para la confraternidad. Bueno, este es el trabajo que hemos hecho a nivel de los colegas del el equipo 4, que recién nos estamos conociendo, y esperamos que sus aportes también puedan mejorar esta matriz. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Déjalo compartido ahí, por favor, todavía no termines para poder comentar. Bueno, felicito al equipo, ¿no? Al equipo para poder también presentar estos avances. En primer lugar, el usuario está muy bien definido, está bien acotado, y eso es una muy buena práctica cuando desarrollamos y delimitamos el problema, ¿ok? Definir y acotar bien el usuario, ¿no? Estudiantes de cuarto secundaria, de tal institución, en tal distrito. Perfecto. ¿Cuál es necesidad? ¿Ok? ¿Qué necesitan los estudiantes de cuarto secundaria? Regulación emocional, gestión de emociones, estamos hablando, para ser más pertinentes. Luego, diálogo, empatía, entendimiento, armonía, me imagino con un clima de aula, ¿no? Gestionar bien el clima en el aula. El por qué, ¿no? Que vendría a ser el insight. Recordemos que es esta motivación. ¿De quién? Del usuario, del estudiante, ¿no? Entonces, aquí debemos tener bastante relación de el insight con el usuario. Entonces, el usuario piensa, ¿qué piensa? Piensa que, pues, mejorar las conductas, ¿no? Mejorar el comportamiento entre ellos, pues ayudará a gestionar sus emociones. ¿Ok? Perfecto. Check en ese primer insight. Bien. ¿Qué piensan los estudiantes de cuarta secundaria? Que pues el clima institucional es favorecido y es saludable cuando pues hay diálogo, empatía, entendimiento, armonía. Ok, perfecto. El insight se relaciona con la necesidad. Bien. El otro insight también, acá comentan sobre el compañerismo, la resiliencia y convivencia. Perfecto. Aquí lo que sí podría mejorar es más en la redacción, ¿no? Yo entiendo muy bien cuál vendría a ser el insight, pero cuando redactamos insight, lo redactamos en modo de frases, ¿no? En modo de cómo es que piensa el usuario. ¿Ok? Entonces, aquí podría mejorar la redacción en el sentido de que si el punto tenemos, ¿no? Clima institucional favorable y saludable. El insight podría ser aquí, ¿no? ¿Qué piensan los estudiantes respecto a este insight? Es un clima institucional y favorable ayuda a dialogar mejor en el aula, ¿no? Eso vendría a ser un insight, ¿no? El otro, sobre el compañerismo, ¿no? Entonces, los estudiantes, ¿qué piensan sobre el compañerismo? Porque es importante el compañerismo, ¿no? Cuando
cuando comparto mis materiales, desarrollo compañerismo entre mis compañeros y empatizo mejor, ¿no? Entonces ya, ahí está relacionado con la necesidad. Perfecto. Respecto a la resiliencia y la convivencia armoniosa, ¿cuál vendría a ser el INSA? ¿Qué pensarían los estudiantes de cuarto de secundaria sobre la convivencia y la resiliencia, que son palabras es muy grande, ¿no? Entonces tenemos que aterrizarlo en pequeñas frases. Entonces el insight es, cuando me relaciono, ¿no? Relacionándome con respeto y con escucha, pues ayudo a crear un diálogo armonioso con mis compañeros, ¿no? Ese vendría a ser el insight, ¿no? Entonces, en vez de resiliencia y convivencia armoniosa, que son como que títulos como que muy duros, ¿no? Entonces el insight a veces es mucho más cotidiano, es como el estudiante entiende, ¿no? Es cómo transmite esa emoción. Entonces, es también pensar bastante en cómo es que se comunica el usuario. El insight tiene que ver bastante cómo se comunica el usuario, cuál vendría a ser esa expectativa con esas palabras tan sencillas, ¿no? Pero a la vez tan reales que podrían darnos bastante información, ¿no? Entonces, aquí podemos mejorar en ese aspecto esta redacción, ¿sí? Acá están como que en títulos y el insight es más como que diálogo, es más como que hablado, ¿no? Es lo que siente, en este caso, el usuario, ¿bien? Muy bien, muchas gracias por su participación, ¿sí? Guarden este archivo cuando yo cuelgue y abra el espacio en el Google Classroom para que ustedes lo puedan subir. ¿Alguien más? Gracias, profesor. ¿Alguien más que quiera compartirnos su avance o continuamos? Ok, vamos. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, para... Sí, sí, profesor. Ya está. Genial. Muy bien, entonces, continuamos, ¿sí? Vamos a continuar. Bien. Ok, nos quedan unos 10 minutos para poder cerrar la sesión. Y entonces, para poder sintetizar, y aquí voy a pedirles a todos enfocarse, ¿sí? Uy, ya, enfocarse. ¿Por qué en el brainstorming es importante la cantidad? ¿No? Recordemos que hay unos principios importantes que el docente debe establecer cuando desarrollamos brainstorming, que es lluvia de ideas, que es no juzgar, ¿sí? Entonces, este mensaje importante que debemos fomentar en cada integrante de equipo de no juzgar, porque el juzgar no nos permite desarrollar esta primera fase que es la ideación. Queremos una cantidad, saturación de ideas, ¿sí? Saturar, saturar, saturar. Cuanto más ideas tenemos, hay más posibilidades de innovar, de solucionar. Bien, entonces, otra consigna es todas las ideas son válidas. Construye ideas sobre otros, sobre otras ideas. Apoya ideas disparatadas. O sea, en este primer momento es importante que tengamos en la mente que toda idea cuenta, toda idea vale. Bien, entonces teniendo eso claro, debemos primero establecer algunas maneras de trabajar con los estudiantes. Entonces nosotros repartimos los POSIT, que es una técnica muy, muy usada cuando desarrollamos brainstorming en esta fase de ideación. Bien, entonces cada equipo tiene unos paquetitos de POSIT de diferentes colores y pues, ¿qué van a hacer? Van a categorizar. Entonces, lo que van a hacer es, cada equipo tiene un papelógrafo, ¿sí? Y primero comenzamos a lanzar ideas, escribir en cada POSIT alguna idea de solución, ¿sí? Entonces, teniendo la solución que responde a la pregunta del cómo podríamos, ¿sí? ¿Se acuerdan la pregunta del cómo podríamos? Ok. Del cómo podríamos, una de esas preguntas va a ser esa pregunta retante. Se convierte en la pregunta retante, se convierte en la pregunta desafiante. Entonces, el cómo podríamos, respondiendo a esa pregunta con POSIT. Bien, entonces los estudiantes van escribiendo en cada POSIT sus ideas
respondiendo a la pregunta del cómo podríamos. Son soluciones, van a ir a dar soluciones. Ahí, ese es el momento donde ya damos el primer paso con el brainstorming a las soluciones. Ya dejamos de lado el problema, ¿sí? Y ahora comenzamos a dar soluciones. Pero para dar soluciones es importante tener cierto método. Bien, entonces comenzamos primero con categorizar. ¿Qué categorizamos? Las ideas racionales. Una vez que el estudiante, el equipo tiene su papelógrafo, su pared o su espacio de pared lleno de POSITs, ¿sí? Lleno de POSITs ordenado, comenzamos a categorizar, ¿no? Es un trabajo bastante de análisis y observación de cada uno de los integrantes del equipo. ¿Y en cuánto vamos a categorizar? En 4 categorías. Primero, en la primera categoría, vamos a dividir el espacio de la pared o el espacio de tu parógrafo en ideas racionales y lógicas, ¿sí? Entonces, vamos a buscar de todo ese árbol de ideas, de POSI, que está todo desordenado, vamos a buscar las ideas que como equipo creemos que son ideas racionales y lógicas. Las categorizamos en un espacio, ¿sí? Las agrupamos. Luego, otra categoría voy a buscar de todos los POSIT algunas ideas que son divertidas, atractivas o disparatadas. Bien. Otro tercer espacio, voy a categorizar las ideas que son simples, que son bastante obvias, ¿no? Soluciones que, pues, hasta ya se han hecho y de repente no han tenido resultado, o de repente tienen el resultado, pero ya están hechos, o sea, no es nada novedoso. Bien. Y una cuarta categoría son ideas complicadas. De repente muy, muy a largo plazo o se necesita bastante inversión o de repente hasta un poco idealista, ¿no? Demasiado irreales, ¿ok? Estas 4 categorías son base. Es importante categorizarlas porque a la persona, a los estudiantes le permite poder tener estas cajitas y poder tener estas características de cada uno de estos posits, ¿bien? Para luego tomar acciones. Tomar acción, tomar decisión, ¿bien? ¿Ok? Entonces, pues, nosotros tenemos ello para cuando desarrollamos el brainstorming, ¿sí? Y hasta ahí quedamos con el brainstorming, porque lo que queremos luego es conceptualizar de manera creativa la solución, ¿sí? La solución vendría a ser, en este caso, como que el producto en bruto, ¿sí? La solución en bruto. Pero la solución en bruto, ¿sí? No nos dice mucho. Hay que definir un concepto creativo de esa solución. El concepto creativo es indispensable para poder terminar con la solución. Porque luego que yo haya hecho la categorización y en equipo tomamos decisiones de qué POSIT o qué solución es la más real, la más pertinente, la más viable que podamos desarrollarlo como equipo, escojo esa solución y esa solución tal como está no está conceptualizada de manera creativa. Es una solución así, en bruto, ¿cierto? ¿Qué debemos hacerlo? Debemos hacer un proceso de conceptualizar de manera creativa esa solución. Bien, entonces, para ello tenemos algunos ejemplos. Sobre qué es definir un concepto creativo. ¿Ok? Entonces, es la abstracción mental que representa la interacción de las personas con su entorno. Bien, es la abstracción mental. Y ahí vamos a definir algunas características. Por ejemplo, predominan los contenidos afectivos sobre los racionales. Es decir, para que este concepto creativo de tu solución sea creativo, puede impactar al público, debemos valorar más los contenidos afectivos sobre los racionales. Son esos quienes van a tener más éxito, ¿sí? Luego, es una idea unificadora. Unifica todos los elementos, sean visuales, audiovisual, multimedia, gráfico. Sintetiza la forma en que una necesidad se satisface. Y es la consecuencia inmediata de un insight. Bien, vamos a observar algunos ejemplos, ¿bien? Para que pueda ser más claro. A ver, acá.
Muy bien. Entonces, para ello, para poder llegar al concepto creativo, necesitamos un orden. Primero pregúntate sobre cuál es la solución. O sea, cuál es la solución que como equipo han escogido. ¿Ok? Esta es la solución. Que podría ser un producto, podría ser un servicio, un producto que es algo que van a hacer de manera tangible, con materiales de uso cotidiano, reciclable, ¿no? Que está al alcance del equipo, por supuesto. Podría ser un servicio, una estrategia de repente, y lo presentan en PowerPoint, o una presentación, una campaña multimedia, o podrían ser ambos, un producto o un servicio, pero que siempre pueda satisfacer una necesidad, la necesidad del usuario. Esa necesidad que ya en la matriz ya hemos identificado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la solución? Y nos preguntamos, ¿cómo se diferencia de otras soluciones? Hablamos aquí, vamos a introducir el valor diferencial de esa solución. Porque como recordemos, el producto, la solución que ustedes han cogido en ese POSIT es una solución en bruto, pero hay que pasar a un concepto creativo, ¿sí? Entonces vamos a mencionar características concretas, simbólicas, que distinguen tu idea de las demás. Y la tercera es el concepto, que vendría a ser ya la frase que resalte ese valor diferencial que genere una emoción en el usuario. Por eso la parte emocional debe prevalecer sobre lo racional cuando hablamos de concepto creativo. Ejemplos. Ustedes tienen este gráfico que va a ser de gran ayuda de manera visual para que ustedes puedan entender. Bien. Primero, aquí definimos como punto central. Aquí tenemos, con este gráfico podemos ordenar la solución que tenemos en bruto, podemos definir un valor diferencial y definir el concepto. Entonces, colocamos aquí. ¿Cuál es la solución? ¿Sí? Vamos a describir la solución. Esa solución que han escogido en el POSIT la describimos. ¿Cuál es la solución? Luego vamos a un nivel más profundo sobre el cómo. El valor diferencial de la solución. ¿Sí? ¿Cómo se diferencia la solución de las demás ideas? Y la más profunda, la idea, el punto central es el concepto creativo. Y es a modo de frase o a modo de eslogan. ¿Ok? Entonces, tenemos algunos ejemplos. Primer ejemplo, Radio Capital. ¿Sí? Tenemos acá, ¿cuál? ¿Cuál es la solución? ¿No? Es un programa de radio. Esa podría ser una solución. Una solución que han escrito en el POSIT, la que ganó, ¿cierto? Programas de radio. Hay que hacer un programa de radio como solución a esta necesidad. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo se va a diferenciar tu programa de radio? ¿Sí? Pues van a ser programas donde la audiencia participe, ¿no? Algo novedoso, algo que antes no se veía, ¿no? Programas de radio donde la audiencia participe, bien difícil, antes no era muy común, ¿ok? Bueno, acá es el valor diferencial de Radio Capital, ¿no? Programas donde la audiencia participa con preguntas y con comentarios en diferentes plataformas, ¿no? Podrían llamar, podían escribir en sus cuentas y los entrevistadores lo comentaban. Y este vendría a ser el valor diferencial, es el cómo. Y el punto central que es el concepto. Acá aterrizamos el concepto de Radio Capital, ¿no? Que es un programa de radio como solución. Es a modo de frase, a modo de eslogan, que es tu opinión importa. Como el concepto realza el valor diferencial que ya se ha delimitado, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos aquí con este eslogan? Empoderar a quién, a la audiencia, ¿sí? La audiencia tiene una posición importante en el desarrollo de este programa radial, ¿no? Porque expresa también el giro que va a tener su programa, el valor diferencial, ¿sí? Entonces, como ejemplo, usen este gráfico para poder darle un concepto creativo a la solución, porque la solución tal como está es un producto o un servicio en bruto. Hay que darle un concepto creativo, ¿no? Entonces, aquí, habrán visto, de repente, que sí no lo voy a compartir porque ya no nos da el tiempo, pero habrán visto esta publicidad de Sprite, ¿sí? Esta publicidad de Sprite, hubo como que diferentes escenas, usted lo puede investigar,
sobre tu amigo te tiene ganas, ¿no? Esta fue la frase de varios de estos programas, de esta publicidad en diferentes momentos, muy coloquiales, muy joviales, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser aquí el ejemplo de Sprite? Sprite, que en su entonces una gaseosa transparente, ¿cierto? Es la gaseosa Sprite que vendría a ser como la solución, ¿no? Todas las gaseosas eran como que de colores y esta se posicionaba como la gaseosa transparente, ¿no? La que te dice cómo, tal como llega en el corazón, ¿cierto? Sin pelos en la lengua. Entonces, ese era el mensaje que quería transmitir Sprite, ¿sí? El cómo se va a diferenciar. Es una bebida cuyo contenido es transparente. O sea, la transparencia era el valor diferencial frente a otras gaseosas. Ese es el cómo, el valor diferencial. ¿Y cuál podría ser el concepto? Las cosas como son. ¿Se dan cuenta cómo el concepto que es en eslogan, pues posiciona el valor diferencial de Sprite, ¿no? Si estamos hablando de transparencia, ¿no? Entonces el concepto, el eslogan es las cosas como son. Por eso que en la publicidad de Sprite, en ese entonces, que ya va a cumplir más de 10 años, pues mostramos situaciones, ¿sí? En donde evidenciamos esta sinceridad, ¿no? De las cosas como son en diferentes momentos de jóvenes y de chicos, ¿no? Entonces, ya que la gaseosa es transparente, dice la verdad, ¿ok? Entonces, con este ejemplo también encontramos diferentes momentos para tener como motivación. Otro, bien, el detergente Ariel, ¿cierto? Que es la solución. Hagamos un detergente Ariel, ¿no? Ya, un detergente. El cómo, ¿cuál vendría a ser el valor diferencial? Tiene una composición que deja la ropa blanca y reluciente. ¿Cuál es el concepto? El concepto es el eslogan, el concepto creativo. La ropa blanca lavada con Ariel ilumina como un foco, ¿sí? Es tan reluciente como un foco. Entonces, es importante también tener algunos elementos de la metáfora, la necesidad, ¿cierto? Acá se hizo con esta publicidad, esta metáfora de zapatillas que no son Nike, ¿no? No son Nike, entonces tortugas, ¿cierto? Con esta metáfora se elabora el valor diferencial de la marca Nike, concepto, zapatillas Nike de que te hacen más rápido que los demás, ¿sí? Zapatillas Nike hace ver al resto de los corredores como tortugas. ¿Okay? Está la metáfora que también sirve bastante para poder diseñar estos conceptos creativos, ¿no? Entonces, si queremos plasmarlo en este círculo, tenemos cuál vendría a ser la solución, ¿sí? Las zapatillas Nike, cuál es el valor diferencial, cómo, pues tiene una tecnología que permite una mejor performance al momento de correr. El concepto, los que usan Nike son lentos como tortugas, ¿bien? Los que no usan Nike son lentos como tortugas, ¿bien? Ahí le digo mejor. Perfecto, entonces, pues con ello terminamos esta fase de ideación. Espero que haya sido de vital ayuda. Creo que este concepto creativo normalmente no se menciona cuando en los demás cursos que se desarrolla el brainstorming o la ideación, porque el producto o la solución o el servicio, pues en bruto a veces no ayuda mucho a poder tener un impacto en la audiencia. Es por ello que ahora me he dedicado en los 10 últimos minutos en mostrarle un concepto creativo, ¿no? Y pues esto lo pueden transmitir también en sus sesiones, en sus talleres con los estudiantes, para que cuando tengan ya el producto escogido o la solución de su POSIT, pasen este proceso de conceptualizar el producto o el servicio de manera creativa, ¿no? Con estos tres momentos, ¿no? El cuál, el cómo, y pues vemos finalmente el concepto creativo a modo de eslogan, con metáfora, ¿cierto? A modo de frase. Bien. Ok, muchas gracias por su participación. Recuerden que tenemos preguntas en el Google Classroom para que ustedes puedan responder en el foro. Hay lecturas también para que puedan expandir su información. Y de esa manera, pues, estamos culminando nuestro taller. Bien, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado.